honek ekintza biak ez dira egin doguzan ekintza bakarrak, ja dagoeneko udabarrian aurkeztu genduan beste plano bat, turismo bulegoan jarrita daukaguna, beti 24 ordu prest dagoana kolektibo honentzako, gero turismo bulegoak adaptatuta dagoz, behar izan honetarako entzumenez egin alizateko, edo ikusten ez da benak bidea ondo jarraitu alizateko, gero eta gauza gehiago egiten dugu honetan, gure helburua hori dalako, getxo jende gehiagori erakartzea, getxo prest egotea, era guztietako aniztasun funtzionala daukiezenentzako. Beraz, apurkan eta proba pilotoekaz, honek gauzak sartzen dugu gure estrategia barruan. Pues nos pareció una buenísima idea. Desde que el Ayuntamiento nos dio la opción de implantar este servicio a través de Turismo de Getxo, pues nos pareció fantástico. Siempre hay que intentar eliminar este tipo de barreras. Al igual que las arquitectónicas, pues bueno, hay una barrera que a veces es del idioma. Sobre todo ahora que cada vez tenemos más turismo, ¿no?, en nuestra localidad, pues yo creo que era una de las mejores ideas que se podía optar. Nuestros empleados, muchos de ellos hablan, lógicamente, diferentes idiomas, porque a día de hoy es lógico y normal dar ese servicio. Pero no siempre está todo el mundo, por lo tanto, creo que esta herramienta nos ayuda a mejorar. Entramos también en el ámbito de la nueva tecnología, ¿no?, dentro de lo que es el restaurante, que yo creo que también es atractivo. Y pues bueno, sin más, con un clic tenemos opción de ver la carta, ver todos los menús o incluso poder escucharlos si no los queremos leer. O sea que es un gran proyecto.